Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en uno de esos chismecitos que nos encantan, de esos que nos hacen debatir, y, por qué no, también nos sacan una que otra sonrisa. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado dando bastante de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y no es para menos, porque involucra a algunas de nuestras celebridades favoritas. Si eres fanático de las telenovelas turcas, de las estrellas que brillan con luz propia y de los dramas que a veces se viven fuera de las pantallas, entonces quédate conmigo porque este vídeo es para ti. Vamos a desmenuzar todo lo que ha sucedido en torno a unas declaraciones que han causado revuelo, unas palabras que han puesto a todos a especular y sobre todo, unas reacciones que nos demuestran que a pesar de la fama, las celebridades también tienen sus momentos intensos. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque hoy vamos a hablar de *** Andercel respondiendo a Afsanur por llamar desequilibrado a Kerem Bürsin ***. Sí, han oído bien. Un triángulo amoroso o al menos algo que se le parece, que involucra a dos actrices prominentes y a un actor que ha conquistado corazones. Como saben, en este canal nos encanta estar al día con todo lo que sucede en el universo de las estrellas, y este conflicto, por sutil que parezca, tiene todos los ingredientes para ser uno de esos temas virales. Antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de noticias, les quiero recordar algo súper importante, algo que siempre les pido y que significa muchísimo para mí y para todo el equipo que hace posible este canal. Si todavía no lo han hecho, por favor, les pido de corazón que le den clic a ese botoncito rojo de *** suscribirse ***. Es gratis y nos ayuda enormemente a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad todos los días. Y si ya están suscritos, ¿que no activan esa campanita de notificaciones? Así no se pierden ninguno de nuestros vídeos, y siempre serán los primeros en enterarse de lo que está pasando. Un abrazo gigante para todos los que ya son parte de esta familia. Ahora sí, entremos en materia. Como muchos de ustedes sabrán, Kerem Bürsin es un actor turco que ha ganado una popularidad inmensa, no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a sus papeles en series que han roto récords. Y dentro de su círculo social y profesional, hay dos mujeres que han estado en el ojo del huracán en las últimas semanas, Hande Erçel y Afsanur Sancaktutan. Ambas son actrices muy talentosas y queridas, cada una con su propio ejército de admiradores. Todo este revuelo comenzó aparentemente con unas declaraciones que Afsanur Sancaktutan hizo sobre Kerem Bürsin. Las redes sociales y los portales de noticias turcos se llenaron de titulares que apuntaban a que Afsanur habría descrito a Kerem como una persona desequilibrada, o en algunas traducciones, un poco inestable. Imagínense el impacto que esto tuvo. Kerem Bürsin es conocido por su carisma, su profesionalismo y en general, por una imagen pública muy positiva. Por lo tanto, escuchar este tipo de adjetivos de una colega, y más aún, de alguien que se supone que tiene una buena relación con él, pues generó mucha sorpresa y especulación. Inmediatamente las preguntas empezaron a surgir. ¿Qué quiso decir Afsanur con esas palabras? ¿Hubo algún conflicto entre ellos? ¿Fue un malentendido? Los fans se dividieron, algunos defendiendo a Kerem, otros intentando entender la perspectiva de Afsanur, y un tercer grupo, que es nuestro favorito, esperando a ver qué pasaba después. Y es ahí donde entra Hande Erçel. Hande Erçel y Kerem Bürsin tienen una historia juntos. Fueron pareja y su relación fue una de las más seguidas y comentadas en Turquía y más allá. Aunque ya no están juntos, mantienen una relación cordial, o al menos eso es lo que siempre han intentado proyectar. Y es precisamente esta conexión previa la que hace que la opinión de Hande sobre la situación tenga un peso especial. Hace poco Hande Erçel fue abordada por la prensa en un evento público en Turquía. Como era de esperarse, las preguntas sobre la supuesta declaración de Afsanur sobre Kerem Bürsin no se hicieron esperar. Y la reacción de Hande fue, digamos, bastante diplomática pero también muy reveladora. Cuando le preguntaron directamente a Hande sobre los comentarios de Afsanur, ella intentó desviar un poco la conversación, mostrando una actitud protectora hacia Kerem. Según los reportes, Hande respondió algo así como: Kerem es una persona muy especial y valiosa. Creo que todos pasamos por momentos difíciles, pero eso no nos define. No voy a entrar en detalles sobre lo que otras personas dicen, pero sí puedo decir que Kerem es una persona fuerte y positiva. Aquí es donde se pone interesante. Hande no negó directamente que Kerem pudiera tener momentos de desequilibrio, pero sí lo contextualizó.
La frase todo. Ese pasamos por momentos difíciles es clave. Implica que si bien Kerem podría haber tenido alguna dificultad, no es algo que lo defina como persona y que además es una experiencia humana común. Lo más importante de su respuesta es el enfático elogio a Kerem como una persona especial y valiosa, y fuerte y positiva. Esto para muchos fue una forma muy sutil pero contundente de defenderlo, de reafirmar su buen carácter y de implícitamente cuestionar la forma en que Ahsanur pudo haber expresado su opinión. Hande Erçel con esta respuesta demuestra una vez más su madurez y su habilidad para navegar las aguas a veces turbulentas de la fama. No se atacó directamente a Ahsanur, pero tampoco se quedó callada. En lugar de entrar en un conflicto abierto, eligió defender a Kerem, resaltando sus cualidades y minimizando el impacto negativo de las palabras de Ahsanur. Es como si dijera, sí, quizás Kerem haya tenido sus días, ¿quién no? Pero eso no le quita lo increíble que es como persona y como profesional. Ahora, ¿qué podemos inferir de todo esto? En primer lugar, parece que Hande Erçel, a pesar de su separación con Kerem, mantiene un gran aprecio por él y está dispuesta a defenderlo públicamente. Esto habla mucho de la relación que tuvieron y quizás del tipo de vínculo que aún conservan. En segundo lugar, la respuesta de Hande puede ser vista como un suave alto a Ahsanur. Al reafirmar el buen carácter de Kerem, Hande está enviando un mensaje de que no va a permitir que su reputación se vea empañada por declaraciones que podrían ser malinterpretadas o, peor aún, dichas con mala intención. La prensa turca, por supuesto, se ha volcado en analizar cada palabra de Hande. Algunos titulares sugieren que Hande desmiente a Ahsanur, mientras que otros interpretan su respuesta como un intento de poner paños fríos a la situación. Lo cierto es que su declaración ha añadido más leña al fuego, haciendo que este tema siga siendo de interés para el público. Podríamos especular infinitamente sobre las razones detrás de las palabras de Ahsanur. Quizás si hubo un conflicto. Quizás Kerem tuvo un momento de estrés o frustración que Ahsanur presenció y lo describió de forma poco afortunada. O quizás simplemente hubo un malentendido en la comunicación. En el mundo de las celebridades, donde la presión es constante y las cámaras están siempre apuntando, es fácil que las cosas se magnificen. Lo que sí es claro es que Hande Erçel con su respuesta ha tomado una posición. Y su posición es de defensa y apoyo hacia Kerem Bürsin. Esto para muchos fans que aún recuerdan con cariño su relación, ha sido un gesto muy noble. Ha demostrado que a pesar de los altibajos de las relaciones personales, hay un respeto y un cariño que trasciende el tiempo. La pregunta que queda en el aire es, ¿cómo responderá Ahsanur a las declaraciones de Hande? ¿Continuará defendiendo su punto de vista, o intentará aclarar o suavizar sus palabras? El tiempo dirá, y nosotros estaremos aquí para contárselo. Por ahora, lo que tenemos es una actriz defendiendo a su expareja de un comentario potencialmente dañino, y eso, mis amigos, siempre es una buena historia para contar. Es fascinante ver cómo estas figuras públicas, que admiramos en la pantalla, también tienen sus propias dinámicas, sus propias amistades, sus propias posibles rivalidades y sus propias formas de manejar los conflictos. Nos recuerda que al final del día, son seres humanos con emociones, con relaciones y con la necesidad de protegerse a sí mismos y a las personas que les importan. La forma en que Hande Erçel eligió responder también nos enseña algo sobre la comunicación en el ojo público. En lugar de entrar en un debate público, prefirió enfocarse en las cualidades positivas de Kerem y en la idea universal de que todos tenemos nuestros momentos difíciles. Es una estrategia inteligente que evita generar más drama, pero al mismo tiempo, deja clara su postura. Y para todos ustedes, mis queridos seguidores, que siempre están atentos a estos detalles, ¿qué les pareció la respuesta de Hande Erçel? ¿Creen que Ahsanur Sancaktutan debería haber sido más cuidadosa con sus palabras? ¿O piensan que Kerem Bürsin, como figura pública, está expuesto a este tipo de comentarios? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. Sus puntos de vista son súper valiosos para nosotros. En resumen, hemos hablado de las recientes declaraciones de Ahsanur Sancaktutan sobre Kerem Bürsin, donde supuestamente lo calificó de desequilibrado. Y hemos analizado la respuesta de Hande Erçel, quien defendió a Kerem de manera diplomática pero firme, resaltando sus cualidades positivas y contextualizando cualquier posible dificultad. Ha sido un vistazo interesante a las dinámicas entre estas tres figuras prominentes del espectáculo turco. Hemos desmenuzado cada detalle, hemos analizado las posibles intenciones y hemos escuchado sus voces a través de los medios.
Y todo esto para traerles la información más completa y entretenida. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía es lo que nos motiva a seguir creando contenido. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos preparándolo. Si les gustó este chismecito, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Y si aún no son parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras exclusivas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las noticias del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más contenido para ustedes. Hasta la próxima, y que tengan un día increíble. Chao, chao.